Muy bien, entonces, pues el tema del día de hoy, o de la noche de hoy, son las tentaciones. ¿Quién alguna vez en su vida ha tenido una tentación? Levante la mano. Una, no varias. Por acá como que están muy tentaditas. Tranquilos, yo también he tenido muchísimas tentaciones en mi vida. Ese es el tema del día de hoy, entre otros temas, porque vamos a trabajar un texto que es de Mateo, capítulo 4, donde nos habla de las pruebas de Jesús en el desierto, o las tentaciones. Pero pues, digámoslo así, muchos teólogos han dicho que es mejor llamarlo las pruebas que Jesús tuvo en el desierto. Pero antes de eso, yo los quiero invitar a que veamos un video. El video pues que ilustra este texto bíblico y con el cual pues nosotros vamos a poder entender más o menos qué es esto de las tentaciones, del desierto y bueno, un poco lo del ayuno, en fin, en este contexto de la cuaresma. Bueno, entonces los voy a invitar, ya está listo el video, ¿no? Sí. Bueno, mientras organizan el video, los voy a invitar a que leamos entonces el texto bíblico. Vamos a buscar, los que trajeron Biblia, van a buscar por favor Mateo 4. Versículo 1 al 11. Mateo 4, versículo 1 al 11. Y dice así este texto bíblico, atención. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. ¿Sintió qué? ¿Por qué sintió hambre? Perdón que haga de pronto unas preguntas obvias, pero es que quiero que nos detengamos en algunas partes del texto. ¿Por qué sintió hambre? Porque llevaba muchos días sin comer, ¿cierto? O sea, estaba como en cierta abstinencia. Muy bien, dice, se acercó el tentador y le dijo, ¿quién se acerca? El tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué era lo que tenía Jesús? Muy bien, por ahí va la cosa. Él contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa y lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que le empieza diciendo el tentador a Jesús? Otra vez, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios. Estoy haciendo un énfasis en las cosas claves que trae este texto bíblico esta noche. Bueno, dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió, también está escrito. ¿Qué responde Jesús? No pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. ¿Qué le está pidiendo acá? Que se postre para adorar. Entonces Jesús replicó, aléjate, Satanás, que está escrito, nuevamente está escrito, aléjate, Satanás, que está escrito. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra de Dios. Bueno, este texto bíblico tiene varias riquezas que nos sirven muchísimo en nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a tomar algunos elementos así rápidamente, porque igual esto de las pruebas o las tentaciones es un pretexto para entrarnos en otros temas que ya vamos a mirar. Dice acá, entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto. ¿Movido por quién? Hay que saber dos cosas. Uno llega al desierto, esta noche vamos a aprender que se llega al desierto por dos vías. Vía número 1, al desierto se llega por el Espíritu Santo, como lo dice el texto mismo.
llega uno al desierto por el Espíritu Santo. O sea que Dios permite que llegues a este lugar. ¿Qué es el desierto? Es un lugar donde hay mucha aridez, donde se siente mucha sed, donde hay temperaturas extremas o de abundante calor o de abundante frío, y son lugares que regularmente no tienes compañía, estás más bien solo, se siente la ausencia de algo, de alguien. ¿Qué más características tiene el desierto? Pues al pasar del tiempo, cuando ya empiezas a debilitarte, porque el desierto debilita por su calor, por la aridez y todo lo demás, puedes hasta llegar a ver espejismos, cosas que no son, cosas que tienen apariencia de verdad, pero que son una mentira. Muy bien. Y la segunda vía por la que uno puede llegar al desierto es por el pecado personal o pecado de terceros. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Pues resulta que se puede llegar al desierto por el pecado personal cuando tomamos decisiones de espaldas a Dios. Cuando se toman decisiones de espaldas a Dios, definitivamente uno cae en un desierto. Cuando se toman decisiones que van en contravía del proyecto del plan de Dios, uno cae en una zona árida, se siente solo, sabe que se equivocó, siente la ausencia de Dios, siente el vacío que trae esa decisión. Y aún peor, se siente muy lejos de llegar otra vez a estar en el, digámoslo así, en la compañía de Dios en la que estaba anteriormente. Porque es pecado personal o pecado de terceros. Porque uno también puede llegar al desierto por el pecado de otras personas, no solo el pecado de uno. Muchas veces hay decisiones que toman personas que viven cercanas a uno, que amamos mucho, y son decisiones que definitivamente nos arrojan a nosotros al desierto. Por ejemplo, en una familia, el papá con muchas ganas de prosperar y de que su negocio crezca puede tomar una decisión que lo lleve a un fracaso económico. Ese fracaso económico puede afectar a toda la familia, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. El hijo que no tenía que ver nada con el negocio supuestamente, puede llegar el papá a decir, mi hijo, lo tengo que sacar del colegio, porque es que tomamos una mala decisión económica y mire, este año no va a estudiar. Eso puede ocurrir. Entonces miren que también podemos ser arrojados al desierto por decisiones de espaldas a Dios, no propias, sino de terceros. ¿Entendemos? Somos conducidos al desierto por dos vías. ¿Por cuáles? Primera. Segunda. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces dice acá, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Dice que hizo ayuno. Vamos a aclarar esto del ayuno. Esto del ayuno, ¿con qué tiene que ver? Pues digamos que bíblicamente vamos a hablar hoy también de dos. Hoy estamos pues en las duplas. La dupla del desierto y la dupla de los ayunos. Vamos a hablar de dos tipos de ayunos. El ayuno voluntario y el ayuno involuntario. Este ayuno que está haciendo Jesús es un ayuno voluntario, porque dice que ayunó, aunque fue conducido por el Espíritu Santo, él toma la decisión de ayunar. Es como una opción que él toma en el desierto. Este ayuno voluntario es, digámoslo así, privarme de aquellas cosas, aun cuando las quiero muchísimo y me encantan, me pueden llegar a hacer daño en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi vida familiar, en la relación conmigo mismo, en la relación con los demás, aún peor, en la relación con Dios. Entonces, este ayuno voluntario es aquel que yo mismo hago para privarme de aquellas cosas que aún queriéndolas mucho, y es que las quiero, Señor, las quiero, tengo que tomar la decisión de alejarme de ellas porque definitivamente no me convienen. Ese es el ayuno voluntario. ¿Entendemos ese ayuno voluntario, sí o no? ¿Será que en esta cuaresma estamos viviendo ayunos voluntarios? ¿Será que en esta cuaresma nos estamos alejando de aquellas personas, lugares, cosas que definitivamente están afectando nuestra relación conmigo, con los demás y con los otros y con Dios?
Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos en cuanto al ayuno voluntario. ¿Y cuál es el ayuno involuntario? Pues el ayuno involuntario lo encontramos en Mateo 9:15. El ayuno involuntario lo encontramos en Mateo 9:15, cuando Jesús dice, llegan los discípulos de Juan y le preguntan a los discípulos de Jesús, yo no entiendo por qué nosotros ayunamos y sus discípulos no, Jesús, son como perezosos, son como unos echados ahí que no quieren ayunar. Y resulta que Jesús les responde de esta manera y les dice, miren, al amigo, cuando ellos están con el amigo del novio, cuando están con el novio, no pueden ayunar. Porque es que ¿quién que está en una fiesta ayuna? ¿Quién que está con esa persona que ama ayuna? No tiene sentido. Se supone que tiene que disfrutar de ese momento, no privarse de ese momento. Y entonces acá nos están hablando de un ayuno involuntario por las siguientes palabras que les va a decir Jesús. Llegará un momento en que el novio no esté con ellos. Y ese día, meto mis palabras, ese día tendremos que ayunar. Jesús lo que nos quiere decir acá es que ese ayuno involuntario son aquellas situaciones que llegan a la vida por la naturaleza de la vida y que nosotros nos vemos afectados de estas situaciones y tenemos que vivir un ayuno sin buscarlo y sin desearlo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Yo acaso digo que se muera esta persona para entrar en ayuno? No, jamás ocurre eso. Una enfermedad. Yo digo, que llegue esta enfermedad para entrar en ayuno. No, no ocurre eso. Cuando llegan a nuestra vida, pues tenemos que saberlas llevar. Y en medio de ese saberlas llevar es un ayuno involuntario, no buscado, pero que llega y que tenemos que saberlo pasar. Muy bien, ahí queda claro esos dos tipos de ayunos, ¿sí o no? Primer ayuno, ¿cuál es? Y segundo ayuno. Muy bien. Ahora vamos a mirar lo siguiente de este texto y ahora sí vamos a entrar en la parte de las tentaciones. Y dice acá, hizo ayuno de 40 días y sus noches y al final sintió hambre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno se está esforzando mucho por algo, llega un momento en el que inclusive estás a punto de cumplir la meta, de llegar a la cúspide. Y es en ese momento en el que estás a punto de llegar a la cúspide que te sientes cansado, que estás a punto de, como decimos, tirar la toalla. Que dices, definitivamente esto no dio resultado, definitivamente aquí no me quedo. No sé si te ha pasado alguna vez eso en la vida, pero parece que esta es la situación que está viviendo Jesús. Porque dice que ya al final es que Jesús siente hambre. ¿Siente hambre de qué? De la privación que está teniendo. Acá nos hablan de pan, pero el hambre que podemos sentir es hambre por muchas situaciones de nuestra vida. Y como lo decíamos ahora, si es una, digámoslo así, una privación voluntaria, es porque yo definitivamente estoy alejándome de aquello que deseo. Sin embargo, aunque me alejo de eso que deseo y sé que no me conviene, yo puedo seguir teniendo ese deseo por esa cosa, persona, lugar o por esa situación. ¿Sí me hago entender? Y entonces, como dice acá, al final sintió hambre. Y dice que el diablo o el tentador se apareció. ¿Por qué? Porque el tentador es un oportunista, ¿cómo les parece? Se aparece en el mejor momento, en el peor para nosotros y en el mejor para él. ¿Qué es lo que hace el tentador? Se aparece justo en ese momento de mayor debilidad, donde nosotros estamos a punto de salirnos de esa decisión que hemos tomado, donde estamos a punto de decir, no más, no doy más, hasta acá llegué, donde estamos a punto de tirar la toalla. Y es allí, en ese momento, donde el tentador se aparece. Acá hablan del tentador y del diablo. Vamos a identificar esta palabra también. Resulta que en el texto bíblico hablan del tentador o del diablo y la palabra en realidad en griego, como está escrito pues en el Nuevo Testamento, no dice diablo o tentador, sino el murmurador, ¿cómo les parece? No dice el tentador, sino el diabolos. Y diabolos en griego, traducido al español, significa el murmurador o el que murmura malintencionadamente. El que murmura malintencionadamente. Yo no sé si acá alguna vez en la vida ustedes han vivido situaciones difíciles a través de una murmuración.
alguien dijo algo y usted se carga tanto con esa persona, que llega esa persona y esa persona ni sabe qué le pasó a usted, y usted le dice, hola, ¿cómo está? Y usted, bien, pero ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? Claro, estás cargado con alguna información que te han dado, o gracias a un chisme que se ponga un ambiente laboral difícil, que se ponga un ambiente familiar difícil. Yo no sé si acá algunos lo han vivido, pero eso es lo que contiene, o digámoslo así, ese es el objetivo del murmurador. ¿Qué es el murmurador? Murmurar, pero con una mala intención. ¿Y qué hace la murmuración? Lo primero que hace la murmuración es que divide. ¿Divide a un grupo? No. La murmuración lo primero que hace es dividirme a mí. ¿Cómo así? Yo no sé si ustedes se acuerdan, había si era un seriado por el canal 1 o el canal A, yo ya no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo, el canal del León, bueno, yo no me acuerdo bien, pero era esos canales antes de existir RCN y Caracol y todo lo demás. Y entonces daban un seriado que se llamaba Tentaciones. ¿Se acuerdan o no de Tentaciones? Ahí mismo todo, sí, yo me lo vi. Resulta que Tentaciones trataba de una familia y había un angelito que era Serafín, y entonces él era como la conciencia buena, y de una diablita que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy bonita esa diablita, y entonces la diablita pues le daba como los consejos malos. Y entonces estaba el angelito y la diablita, y entonces cuando tenía que tomar una decisión alguno de estos personajes, pues el Serafín se le aparecía y le decía, no haga eso, mire tal cosa, las consecuencias. Y la diablita le decía, no, disfrute, hágale de una, con toda. Y entonces algo así es lo que hace la murmuración en nuestra vida. A veces cuando hablamos del diablo, el tentador, pensamos muchas veces en un personaje con cachos y que está ahí diciéndonos cosas y enterrándonos el tenedor. Resulta que este tentador del que nos habla la palabra no es así tan eficaz, o digámoslo así, tampoco eficaz, porque es que donde se nos apareciera con cachos y con el tenedor, nosotros ni lo escucharíamos, porque es que diríamos, este es el diablo y viene a hacerme daño. Puede ser la murmuración mucho más eficaz. La murmuración ni siquiera necesita de una persona afuera de ti. La murmuración puede ser un pensamiento que te está diciendo, salte de este caminar. Tú que haces sentado esta noche en este lugar. Te enloqueciste, te estás volviendo fanático. Otro día más rezando y orando. Los del trabajo tienen como razón, es que yo no debería estar acá. O como una vez le escuchaba cuando estaba empezando en este camino espiritual al padre Juan Jaime Escobar, y me encantó eso que le escuché, que él decía que el pecado tenía unas características frente a la vida nuestra, y era que cuando estábamos en situación de pecado y llegábamos al grupo, así lo dijo el padre Juan Jaime Escobar, por eso me sentí tan identificado, llegábamos al grupo, estábamos sentados y empezábamos a aplaudir y a alabar al Señor y a orar, Señor, te amo, no sé qué. Y entonces que el pecado lo que le decía a uno, vos sos bobo, no te das cuenta de lo que hiciste ayer y estás aplaudiendo, hipócrita, te deberías ir ya de este lugar. Y entonces uno empieza, sí, yo soy un hipócrita, yo me tengo que ir de este lugar, yo qué hago acá, estoy viviendo una vida doble, chao, me fui. ¿Sí me hago entender? La murmuración lo que logra es dividirme, partirme en dos. Una vez me divide a mí, ¿qué hace? Cuando yo estoy dividido y yo llego acá donde ustedes, cuando yo estoy dividido y yo llego donde ustedes, las logro dividir a ustedes. Porque primero la murmuración me divide a mí. Y una vez yo estoy dividido, me acerco a alguna de ustedes y puedo lograr dividirla a alguna de ustedes. Porque el requerimiento principal es que mi vida se divida en dos. Que yo ya no opte solo por una cosa, sino que quiera optar por ambas y esté caminando en paso doble. Y en ese paso doble, a la persona que yo me acerque, lo único que voy a hacer es confundirla. Lo único que voy a hacer es confundirla. Pues resulta que ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? Pues que esas son las murmuraciones, las pruebas que Jesús vio en el desierto. ¿Qué le dice el tentador? Le dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres hijo de Dios, haz aquello. Lo que le está diciendo el murmurador a Jesús es, mira, quiero dividirte tu conciencia. ¿Tú te crees hijo de Dios? ¿Te crees un elegido? ¿Y crees que vas a hacer grandes cosas por el pueblo de Israel? Pues yo te digo un secreto, tal vez tú no eres hijo de Dios. Miren que ese si eres hijo de Dios es como poner en duda
No le está diciendo, tú que eres hijo de Dios, no, sino si eres hijo de Dios. Como cuando lo retan a uno y le dicen, si usted es capaz de hacer esto, entonces como que lo está retando, como que, bueno, si usted verdaderamente es hijo de Dios, vea, muéstrelo. Y esas son las tres, más que tentaciones, vamos a llamarlo esta noche, las tres murmuraciones que vive Jesús en el desierto. ¿Has vivido murmuraciones en tu vida que quieren dividirte, partirte en dos? Yo te voy a contar una anécdota. ¿Cómo les parece que estaba en un retiro espiritual? Eso fue hace como 2 años, 3 años, no me acuerdo bien. Y estaba en un retiro espiritual y cuando estaba allí, pues estábamos dirigiendo lo de acá de Yeshua con otros jóvenes y era un retiro para un colegio de 11. Era el retiro de 11. ¿Cómo les parece que en ese retiro del colegio de 11 estábamos haciendo todas las actividades, todo pues digamos que iba bien? Y entonces tuvimos en la noche un tiempo de descanso. Yo creo que eso era un viernes o un sábado en la noche, yo no me acuerdo bien, pero sé que era o viernes o sábado por lo siguiente que les voy a contar. Y entonces, ¿cómo les parece que me subo para el segundo piso de la casa de retiros? Eso queda allí en Las Palmas y entonces se veía todo Medellín así como uno lo ve de lindo, así iluminado con todas las lucecitas de noche y todo lo demás. Y me pongo yo en esa ventana ahí solo, estaba meditabundo, me pongo ahí en la ventana a mirar toda esa ciudad llena de luces. Y me entra un pensamiento y yo digo, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué estoy haciendo en un retiro? Es fin de semana, yo debería estar rumbeando por allá bien bueno. Y ya luego se me empiezan a venir ideas de cosas que yo hacía cuando yo no estaba en el Señor, pero toda la parte buena de la película. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces en las tentaciones te muestran la mejor parte de la película, lo mejor que pasaba en ese momento. Y uno dice, uy, tan rico que pasa, uy, tan bueno que hacía esto, tan bueno de aquello. Como que te muestran la mejor parte, la parte en que estás arrepentido, en que lloras, en que te duele, en que no sirvió para nada, esa parte no te la muestran. Pues resulta que eso era lo que yo estaba viviendo en esos segundos, mirando la ciudad de Medellín. Y yo lo único que pensaba es, yo debería irme ya de acá, y aparte el carro estaba ahí, yo decía, yo debería coger ese carro, irme, acá igual queda, estaba conmigo, bueno, no me acuerdo quién estaba, y yo decía, acá queda ella, y yo me puedo ir, en fin, yo pensaba en un montón de cosas. Y eso fue en par de segundos. Y ya luego yo decía, ¿yo en qué momento me metí en este camino espiritual? Y me metí a hacer retiros y los fines de semana. Y entonces yo empecé a maquinar. Y un momento a otro, ¡pum!, se me apareció Serafín. Y entonces, en ese momento yo dije, no, pues ¿cómo así? Es que a mí nadie me obligó a dejar esas rumbas tan pesadas en las que yo vivía. A mí nadie me obligó a estar en este retiro espiritual. Es más, a mí nadie me obligó a ser servidor de Dios y menos a ser misionero de Dios. Yo libre, desde mi libertad, decidí hacer esto. Y ya luego me acordé de la parte mala de la película. Yo decía, claro, yo estaba en esa rumba, pero al otro día me quería morir. Al otro día la pasaba muy mal. Hacía muchas cosas que pasaban por encima de mi corazón, de mi vida, que pasaban por encima de mi dignidad. Y cuando pensé en eso, vea, yo les estaba, eso parece que fuera mucho tiempo, ¿no? Pero fue así poquito tiempo, fue cuestión de minutos, segundos, diría yo. Y en ese momento yo dije, no, ¿yo qué hago? Y ya como que reaccioné y ahí mismo me bajé y me fui para donde estaban todos los del retiro y dije, no me muevo más, yo solo no me vuelvo a quedar por allá arriba. Eso es lo que hace la tentación en nuestras vidas. Ponernos en duda nuestra vocación, nuestro llamado a ser hijos de Dios. Poner en duda si estamos haciendo lo correcto o no cuando seguimos a Dios. Si es que nos volvimos fanáticos, tontos o locos. Lo que hace la tentación es poner en duda la dignidad y cómo me han enseñado a vivir en este caminar de Dios. Y pensar que lo que yo dejé en algún momento fue mayor cosa. Cuando saben que dejamos absolutamente nada. Dejamos la nada para conseguir el todo. Pero a veces cuando estamos tentados pensamos que dejamos el todo para conseguir la nada. Eso es bien particular de las tentaciones. Si ustedes se ponen a pensar en muchas tentaciones de su vida, ocurre ese tipo de cosas. También me acuerdo de la coordinadora que tuve en mi primera comunidad.
Y yo estaba pues obviamente caminando en esa primera comunidad que se llamaba Abam. Y yo lo que estaba haciendo en esa primera comunidad era que pues estaba tratando de perseverar. Yo muchas veces lo he dicho que los primeros años en este camino espiritual para mí fueron supremamente difíciles. Me dieron muy duro porque yo quería con todo el corazón seguir a Dios y entregarme a Dios y confiar en Dios. Pero al mismo tiempo pues tenía la dualidad con la que había llegado al caminar de Dios, que era mi pecado personal y todo lo que ya me había embarrado hasta ese momento. Y aparte de eso, me costaba muchísimo, desde mi lógica, confiar en que habrían cosas que Dios iba a poder hacer en mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba al grupo había gente que decía: Dios tiene grandes cosas para ti, ni ojo vio, ni oído yo. Bueno, y decían un montón de citas bíblicas y yo pensaba, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que va a pasar? Y había gente que me decía: vea, yo hace no sé cuánto tiempo estoy acá y mi vida ha cambiado muchísimo. Y yo decía: no, pero eso es para ellos porque es que ellos son como muy avanzados en todo esto. Y en medio de todo eso, yo me acuerdo que en esos 2 primeros años yo tenía unas luchas supremamente fuertes. Estaba tratando de cortar radicalmente con diferentes situaciones de mi vida que me estaban llevando pues al sinsentido y a una dirección opuesta al plan de Dios. Yo ya lo sabía, más claro no cantaba un gallo. Pero eso de venir acá y uno decir: sí Señor, te entrego todo, rompe las cadenas, y salir uno a la calle, hay cierta distancia y ustedes lo saben. Una cosa es venir acá y decirlo en oración y otra cosa es hacerlo allá afuera. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía una coordinadora tan intensa en esa época y entonces lo llamaba uno todo el tiempo. Y me llamaba un viernes en la noche y me decía: Santi, no me decía Santi, me decía: nene, ¿qué estás haciendo? Nene, es que mañana la comunidad y necesito que lleves tales papelitos. Y yo lo único que pensaba es: esta me llama para que yo lleve unos papelitos un viernes en la noche. Me llamaba el sábado después del grupo: nene, recuerda el retiro mañana, no sé qué, no sé cuántas. Miren, cada vez que esa mujer me llamaba, no era ella la que me estaba llamando, era Dios el que estaba llamando a mi vida. Porque cada vez que ella, esa coordinadora intensísima, me llamaba, era porque yo estaba a punto de caer en una de esas tentaciones por las que estaba luchando y tenía una pelea totalmente casada a muerte. Yo dije: yo de acá a este camino no me voy a ir sin haber superado estas dificultades. Porque para mí fue como una pelea que yo casi al principio con Dios. Yo dije: ¿será que yo voy a ser capaz de seguirte? Y ya luego me reté y yo dije: yo tengo que ser capaz de seguirte. Y entonces en esas llamadas, ustedes no se imaginan cuántas veces Dios me salvó de diferentes oportunidades de darle la espalda a Él. Cuántas veces a través de esas llamadas Dios me estaba diciendo: Santi, recuerda que es que tú eres un hijo de Dios y que los hijos de Dios no viven de esa manera. Cada vez que era esa llamada, me decía el Señor: recuerda que yo tengo grandes planes para ti, pero si no naces del Espíritu Santo, si no cambias tu manera de pensar, no podrás ver esos planes, porque es imposible que un hombre viejo vea cosas nuevas. Y entonces, pues el Señor tan insistente y tan intenso, miren, yo siempre he dicho que el Señor es un intenso. A mí me parece que la persona más intensa que existe en el mundo es Dios. El más enamorado es Dios, el más apasionado es Dios, el que está más loco de todos es Dios. El que hace unas cosas que uno dice: ay, no más, no jodas, y él sigue, insiste y se mete. Mejor dicho, es una cosa increíble. Una vez lo escuchas por primera vez, lo seguirás escuchando toda tu vida, sea porque vengas acá o porque decidas jamás volver a los caminos de Dios. Pero el Señor tiene una voz tan fuerte que es una voz que nos grita, que nos saca de todos los lugares donde nosotros estemos para decirnos: recuerda cómo tienes que vivir y recuerda que es que yo te amo. Y siguiendo acá con este texto, pues Jesús responde a las tentaciones de 3 maneras especiales. Y vamos a ver cuáles son esas 3 maneras con las que Jesús responde a las tentaciones. Manera número 1. Le responde Jesús. Cuando llega el murmurador y le dice un montón de cosas, que convierta el pan, que se tire, que los ángeles, que no sé qué vainas, llega Jesús y le dice: está escrito. Es lo primero que Jesús responde. Es lo primero que Jesús responde
ante la murmuración del murmurador. Está escrito. ¿Qué quiere decir ese está escrito? Solo aquel que conoce al que sigue no puede dejar, es capaz de sortear estas tentaciones. Solo aquel que conoce al que sigue es capaz de sortear estas tentaciones. ¿Cómo así que conoce al que sigue? Yo puedo ser católico desde pequeño, o no católico, digamos, yo puedo ser cristiano desde pequeño. Me pudieron hablar de Jesús toda la vida. Es más, era hasta monaguillo en la iglesia. No estoy hablando de un ejemplo real, pero puede ser. Y pese a esto, puede que yo no conozca a Dios, puede que yo no conozca a Jesús. Es más, puede que yo lleve 5 años de mi vida hablando de Jesús y puede que yo no conozca a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? Buscando, metiéndome. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿qué haces? Maestro, ¿qué comes? ¿A qué horas te levantas? Dime todo de ti y allá donde tú estés, allá yo me meto, porque es que yo quiero saber más de ti, quiero aprender de ti. ¿Cómo se conoce a Jesús? Metiéndose a vivir con Él. Por eso el consejo que yo doy muchísimas veces es: a lo que le inviten que tenga que ver con Dios, reciba ese llamado. Porque uno a veces piensa que va a perder, pero lo que va es a ganar, es a ganar. Cuando usted le digan, vea, vamos allá a orar, váyase a orar. Yo me acuerdo que en esos primeros 2 años había un grupito que no éramos de la misma comunidad, que éramos apasionadísimos por el Señor, pero así, mejor dicho, de esos que salíamos. En ese tiempo estábamos los sábados, en el grupo de jóvenes salíamos los sábados y nos quedábamos afuera hablando de Dios. Y era 10, 11, 12 y nosotros, no, es que Dios, es que no sé qué. Ya luego, ay, no hemos comido, vamos a comer. Algo así nos sucedía. Yo me acuerdo que los viernes yo me reunía con las personas con las que yo coordinaba comunidad a orar y orábamos hasta tardísimo. Era una época en la que nosotros estábamos intensísimos con Dios. Pero a todo lo que a mí me invitaban de Dios en esa época, yo aprendí a decirle sí, sí, sí y sí. Porque era oír a lo de Dios, oír a lo que el murmurador me quería indicar. Y aunque a veces yo me fuera como que vamos a orar, pero bueno, vamos a orar, pues, ¿qué más se va a hacer? El Señor levantaba mis ánimos y me decía, Santi, por acá es el camino, por acá es el camino. La formación, primer punto. Cuando yo me formo, cuando yo conozco a Jesús, cuando yo sé quién es Jesús, yo no tengo por qué dejarme tentar o caer en la tentación. Porque es que conocer a quién sigo es saber hacia dónde voy. Y cuando yo sé mi meta, a mí nada me distrae. Ay, mira, es que esto es muy bueno, es que esta puede ser una mejor meta, mírame. No, qué pena, yo ya conozco mi meta, te pareces a la meta, pero no eres la meta, permiso. Primero, formación. Segundo, dice que Jesús estaba ¿qué? Ayunando. Ya explicamos lo del ayuno. Ayunar. Evitar aquellas cosas de la vida que me gustan pero que me hacen daño. Un ayuno voluntario es vital para poder sortearnos las tentaciones. Porque es que a mí no me tientan con cosas muy malucas. A ti no llegan y te dicen, mira, esto es tan rico, esto es tan maluco, ¿cuál escoges? Por Dios, eso no tiene sentido. A ti te tientan cuando te dicen, esto es delicioso y esto es recontra delicioso, ¿cuál escoges? Y entonces tú te quedas mirando los dos y dices, ¿se pueden los dos? Y te dicen, no, uno. Pero es que, ¿y si un pedacito de este acá? No, uno. Y entonces uno está en el dilema más grande. Y en ese dilema uno tiene que saber que aunque hay cosas que son hiper mega ricas, lo que conviene hoy es este termito medio vacío, pero que al final te va a llenar. Ayuno. Y lo tercero con lo que Jesús vence las tentaciones es la oración. En este texto no lo dice directamente, pero los judíos cuando se alejaban a la montaña, se alejaban a orar. A eso era lo que se alejaban los judíos, a orar. Cuando se iban a lugares apartados era a orar. Jesús seguramente acompañó este ayuno de oración. La oración es importantísima para vencer las tentaciones. Te digo por qué. Porque si la oración es hablar con Dios, y hablar con Dios es escuchar lo que Él quiere decirme,
y yo negociar con él, porque es que con el Señor se negocia, se pelea y se vuelve y se reconcilia. En esa pelea, reconciliación y en eso que yo le estoy escuchando en la oración, Dios a mí me puede estar diciendo: Santi, un momentico, tienes estas dos opciones, pero es que recuerda que esto es lo que yo te prometí. Así que si esto fue lo que te prometí y no te he prometido esto, ¿por qué vas a tomar esto? Eso no te pertenece, déjalo pasar, que la promesa que yo tengo para ti es esta, no esta. Orar es escuchar cuál es la propuesta de Dios para nuestra vida. Y por eso las tentaciones se sortean escuchando las propuestas de Dios en nuestra vida. Porque si tú vas a sortearte una tentación sin oración, perdiste. Porque es que ¿cómo vas a saber de dos cosas tan fabulosas cuál escoger? Y no les estoy diciendo cosas fabulosas, ustedes estarán pensando, no, fabuloso es dos situaciones de pecado. No, pueden ser dos situaciones de bendición. A veces las tentaciones se presentan con dos situaciones de bendición. Estas sí que son difíciles. Esa me parece a mí las tentaciones nivel Mario Bros 10. Que eso está re difícil, que uno no sabe qué hacer, para dónde tomar, y uno dice, pero si las dos son buenas, las dos son bendición, ¿yo qué hago? ¿Por dónde voy? Solo escuchando la voz de Dios es que uno logra discernir cuál de las dos es. Tres cosas con las que Jesús sorteó la tentación. Y el Papa Francisco dice lo siguiente. El Papa Francisco cuando habla de Adán y Eva, dice que la parte donde Adán y Eva mayormente se equivocaron fue que negociaron con la tentación. Se quedaron conversando mucho rato con la tentación. Y como la tentación le calienta a uno el oído, quédese usted escuchándola más de un minutico. Quédese escuchándolo más de un minutico a ver hasta dónde le calienta el oído y en dónde termina. Y en dónde termina. Y entonces el Papa Francisco dice, con la tentación no se dialoga. Con la tentación no se dialoga. Eso es lo que dice el Papa Francisco. No dialogues con la tentación. ¿Para qué vas a dialogar con ella? Si ya sabes que es tentación, estás jugando con fuego. Te está calentando el oído. Te está endulzando. Te está jalando con esa flauta hasta que te lleve al lugar donde no querías ir, pero terminaste yendo. Y entonces no dialogues con la tentación, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco insinúa que Eva dialoga demasiado con la serpiente, tanto como para caer. No dialogues tanto con tu serpiente, porque de pronto y caes. Y los que hemos conocido de Dios y caemos, uy, eso duele mucho. Eso duele muchísimo. Porque es que después de uno probar las mieles del Señor y ya luego probar la mielda del mundo. Dije la mielda, ¿no? Es una cosa muy brava. Es como cuando usted pasa de probar lo más dulce a probar lo más amargo. Sabe aún más amargo de lo que ya es. Así que no dialoguemos con la tentación. Ese es el consejo que nos da el Papa Francisco. Y por eso acá Jesús, después de las 3 murmuraciones que le hace el murmurador, ¿con qué termina? Termina con lo siguiente. Dice: entonces Jesús le replicó, bueno, porque es que se me había olvidado darles un detalle. En las 3 murmuraciones que le hace el tentador a Jesús, en la última, el tentador ya saca todas las garras. Al principio le dice, mira, si eres hijo de Dios, este pan. Si eres hijo de Dios, de este monte tírate. Y ya luego le dice, si eres hijo de Dios, póstrate ante mí. Como quien dice, que tu Dios ya no sea ese papá del que tanto hablas, sino que sea yo tu Dios. Como quien dice, cambia de reinado, cambia de gobierno. Que alguien diferente gobierne tu vida. Que la tentación gobierne tu vida. Yo no sé si ustedes se sienten identificados con esto, pero cuando uno cae en la tentación, verdaderamente el que gobierna la vida de uno no es Dios. Y uno lo sabe por los frutos que traen esas tentaciones en nuestra vida. Y entonces ya luego Jesús, muy bien, no va a seguir dialogando con él y le dice: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a él darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Jesús no dialogó más con la tentación, con el murmurador. Le dice: chao, te vi, no me importa todo lo que has dicho, la tengo clara. Mi destino es el Padre, soy hijo de Dios, me quiero comportar como tal. Tengo una meta, tengo un objetivo, vivo muy feliz. ¿Usted qué viene a hacer acá? Váyase.
Y así es que se despacha la tentación, con oración, con ayuno y formación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y los voy a invitar a que nos pongamos en presencia de Dios. Cierra tus ojitos. Y ahí con tus ojitos cerrados, vamos a decirle a nuestro amado Dios que nos ayude a superar esas tentaciones, esas pruebas, que en los diferentes desiertos de nuestra vida aparecen. Jesús, ayúdanos a superar estas situaciones de nuestra vida, que en definitiva lo único que están haciendo es buscar a que yo adore a alguien diferente a ti. Si yo ya te encontré en este caminar, Santo Dios, si yo ya te encontré, papá, ¿qué necesidad tengo de alejarme? Voces muchas. Tal vez tú como yo te pares en esa ventana y mires la gran ciudad y digas, de todo esto me estoy perdiendo por estar con Dios. Pero luego pienses, de todo esto me salvó por estar con Él. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de amor, ven a nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios, porque a veces parece que la tentación superara nuestras fuerzas. Ven Espíritu Santo de Dios, porque tomamos decisiones de espaldas a ti. A veces ni sabemos que son de espaldas a ti, nos damos cuenta cuando ya todas las consecuencias se vinieron y me atropellaron. Amado Dios, Rey de nuestra vida y de nuestro corazón, ayúdanos a ayunar de aquello que no nos conviene. Ayúdanos a orar, a hablar contigo y a escuchar cuál es tu voluntad, cuál es la meta a la que quieres que lleguemos. Ayúdanos a formarnos y a entrarnos en el misterio de lo que tú eres, de quién eres, para que nadie ni nada nos mueva de este caminar. Ayúdanos, Padre Santo, a que eso que tanto deseamos y que no nos conviene le podamos decir, vete por donde llegaste. Eres muy bueno, eres muy buena, esta situación es atractiva, pero ¿sabes qué? El Señor me ha llamado a cosas diferentes. Te invito a que te vayas. Vete y no vuelvas más, porque ya encontré mi felicidad, ya encontré mi media naranja, ya encontré mi todo, ya encontré con lo que soy feliz. No necesito nada más. Vete, tentación de mi vida, te digo que te vayas, porque no me interesan otras propuestas diferentes a las de Cristo Jesús, aquel que dio la vida por mí. ¿O es que acaso tú vas a dar la vida por mí? ¿O es que acaso tu amor es tan apasionado que tiene el rojo color de sangre? Nunca llegarás a los talones del amor de Dios. Por eso vuelvo y elijo a Cristo, vuelvo y elijo a Dios. Ven Jesús, ven Espíritu de Dios. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el medio de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está,
¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dile, no me soltarás. Díselo a él, dile. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Te invito a que te pongas de pie, ponte de pie. Y le vas a decir al Señor, repite conmigo, en tu nombre Jesús. Vamos, dilo con amor, creyéndolo, en tu nombre Jesús. En tu nombre, Jesús. Le digo hoy a toda tentación y prueba, vete de aquí, vete de mi vida. Mi opción es Cristo y nada ni nadie me separará de Él. Soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Padre Santo, gracias porque nos instruyes, gracias porque no nos dejas en la ignorancia, gracias porque nos enseñas lo oculto, aquellas cosas. Gracias, Señor, porque nos das formación espiritual. Gracias, Señor, porque nos das herramientas para la batalla. Gracias, Jesús, porque nos invitas a ser tus guerreros de primera fila. Gracias, Padre Santo, porque aunque a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, tú te lo crees todito todo. Gracias, Padre Santo, porque confías en nosotros. Gracias porque confías en que el proyecto tuyo en nosotros se llevará a cabo hasta feliz término. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos fortaleces, porque podemos decir llevo perseverando 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 12, 20 años. Es gracias a ti que nos has ayudado a sortear miles de situaciones. Gracias, Papá Dios, porque aunque caemos y hemos caído en tentaciones, tú nos levantas y nos dices, límpiate y sigue caminando. Gracias, Padre Santo. Gracias por ser ese papá hermoso que nos levanta. Gracias, Dios. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No,
dejarás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Y como tú, María, decimos sí al Señor y no a todos aquellos proyectos que no vengan de Él. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.